¿Qué onda? ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo otra historia de True Crime que en lo personal a mí me voló la cabeza, porque esto, más allá del morbo típico entre asesino y víctima, a mí me dejó en shock. Fue la simetría perfecta entre el trauma de estas dos personas. Si tú eres de esas personas que no nada más les gusta el true crime y lo paranormal, sino que también creen en lo místico y en estas cosas del destino, esta historia te va a obsesionar. Porque como te cuento, más que una simple casualidad, yo siento que esto fue un viaje cuántico de dos personas vibrando en la misma sintonía de soledad extrema, hasta que literal pudieron hacer clic. Y entrando a la historia, observa bien a esta persona, analiza su rostro por un segundo. El nombre de esta persona es Armin Mewis. Su aspecto es el de un contador amable, un vecino respetuoso que te ayudaría a arreglar el internet o que vive su vida perfectamente sin molestar a nadie. Pero la realidad es que este sujeto protagonizó uno de los casos más perturbadores, complejos y densos en la historia de la criminología moderna y de la internet primitiva. No soy experta en psicología forense ni científica. Soy una simple humana a la que le obsesiona buscar entre los misterios de la humanidad, entender que la mente de varias personas se rompe de manera específica. Y es que no estamos hablando exactamente de este psicópata que persigue a su víctima con un odio o rencor. Aquí estamos ante algo mucho más extraño. Estamos hablando de un hombre que arrastra un trauma infantil por más de 30 años y que un buen día, gracias al internet de los 2000, encontró a su contraparte. Lo mismo que él, pero al revés. Normalmente las historias de True Crime nos muestran a un cazador y a una presa, pero hoy estamos desmenuzando una historia lineal donde el conocimiento, el vacío emocional y una sincronía casi macabra se juntaban a una mansión vieja de Rothenburg. Y para que podamos empezar a armar este rompecabezas de manera cronológica, 1 de diciembre de 1961, en un pequeño pueblo de Eschweiler, en Alemania, ahí nace Armin, en una casa marcada por la frialdad. Su padre fue un hombre distante que los abandonó cuando él tenía más o menos la edad de 8 años. Él contaba con 2 hermanos mayores que abandonaban esta casa al cumplir la mayoría de edad, pues estaban asfixiados por el ambiente tóxico, dejando así al pequeño Armin completamente a la merced de su madre, Waltraud Mewis. Ella era una mujer celosa y enfermizamente controladora, con toda su frustración en Armin. No lo dejaba tener amigos, lo hacía vestirse de formas específicas como si fuera un viejito chiquito, lo peinaba con bastante gel y de helado, no lo dejaba a tener sus propios juguetes. Ella siempre le decía qué hacer, y esto llevó a que Armin sufriera de un bullying cruel y constante en la escuela. Y él, al no tener nadie en su mundo real, crea en su mente a un hermano ficticio llamado Frankie. Pero su cerebro infantil desarrolló una lógica interna muy oscura, que él pensó que si su papá se había ido y sus hermanos también, ¿qué es lo que podía hacer él para que Frankie no lo abandonara de la misma manera? Y la conclusión a la que llegó a los 8 años fue: si me lo y queda dentro de mí, de mis músculos, así va a ser imposible que me deje solo. Él fue creciendo con este sentimiento oculto sin contárselo a nadie hasta que a los 19 años se mete al ejército, donde al pasar 12 años se logra ser sargento y empieza a estudiar compo. En 1999 la mamá de Armin fallece. A sus 38 años se queda completamente solo, heredando una inmensa y lúgubre mansión de casi 30 habitaciones. Al morir su mamá, la barrera que lo ataba a la realidad se desvanece, y como él era un experto en sistemas, decidió ocupar el internet del 2000 para por fin poder realizar lo que tanto anhelaba. Hasta aquí dejemos a Armin un poco de lado, porque aquí va a entrar el verdadero misterio de esta historia. Para entender la otra parte de la historia necesitamos ir a 1957. Brent Jürgen Brandes. A diferencia de Armin, Jürgen no creció en la pobreza ni en el abandono físico. Su familia era de clase media alta, tenía estatus y tenía dinero. Pero dentro de estas paredes se respiraba otro aire, pues sus padres eran personas sumamente rígidas y obsesionadas con la clase social, y no existían las muestras de afecto. No había un te quiero ni un llanto que pudiese mostrar vulnerabilidad. Jürgen creció entendiendo que para ser aceptado tenía que ser perfecto, silencioso e invisible. En medio de esta soledad, cuando él solo tenía apenas 10 años, ocurre un evento que fragmenta por completo su mente. Que durante un día de clases normal, él presenta un accidente de un compañero en donde se corta gravemente la mano y pierde una parte del dedo. Mientras todos los niños lloraban y gritaban y se quedaban congelados, se quedó pensando, viendo la sangre, y lo que experimentaba en su interior no era un terror. Era una profunda y extraña sensación de paz. Y aquí es cuando él empieza a desarrollar una manía rara, pues justo él caminaba por las calles de Berlín después de esta Segunda Guerra Mundial, en donde veía a personas con partes de su cuerpo mutiladas, ya sea brazos, manos o piernas. En la mente de él, estas personas no estaban ni incompletas ni sentía lástima por ellas. Al contrario, él sentía que ellos eran una aura de perfección. Al haber perdido una parte de su cuerpo, se liberaban de una gran carga. Aquí es donde crea un trastorno psiquiátrico rarísimo llamado apotemnofilia.
Es el deseo compulsivo y la necesidad física y mental de que te amputen una parte de tu cuerpo funcional para poder sentir paz. Y él se dio cuenta de que si le contaba esto a sus padres o profesores, lo iban a encerrar en un hospital psiquiátrico. Así que aprendió a encapsular su monstruo y siguió su vida normal. Era un niño obsesionado con las matemáticas. Pasaba las noches enteras en su cuarto reparando aparatos y dibujando en secreto extremidades cortantes. Estudió ingeniería en microtecnología. Era un tipo brillantísimo y tenía una mente muy privilegiada, tanto que recibió un puesto de nivel altísimo en la compañía estatal que maneja todo el transporte subterráneo en Berlín. Tenía ropa de lujo, vivía en un departamento de lujo y todos sus compañeros lo respetaban y decían que era una persona admirable y respetable. Pero por dentro el fetiche que tenía se había transformado en algo más turbio. Pasó a biotecnofilia. Ya no solo quería que le cortaran una pierna o un brazo, su mente se había fusionado con una idea destructiva. Quería ser completamente y borrado de esta tierra. Pasó décadas pagándole a terapeutas privados que no sabían qué hacer con parejas sentimentales a las cuales asustaba cuando les confesaba lo que realmente quería en la cama. De vivir 40 años cargando este deseo que nadie entendía. En el 2000 prende su computadora y lee un anuncio que Armin había publicado. Y es que ahora nos vamos a centrar en el 2000. Aquí es donde Armin entra a la Deep Web, específicamente a un lugar llamado Cannibal Coffee bajo el alias de Frankie. Y en este anuncio pone: busco a un hombre adulto entre 18 y 30 años de constitución fuerte para ser sacrificado y consumido. Firma por Frankie. Muchos le contestaban pensando que era un juego de rol morboso. Armin los empezó a filtrar y en cuanto notaba que ellos nada más estaban jugando, no era en serio, los olvidaba. Hasta que Brent leyó el anuncio. Para él no era una amenaza, era un anuncio que llevaba esperando hace muchísimos años. Él le respondió bajo el nombre de Catán con una frase directa: yo quiero ser tu ser. Quiero que me consumas. Así fue que intercambiaron correos y durante meses estuvieron en comunicación, hasta que se dieron cuenta que los dos querían lo mismo y así pactaron una fecha, el 9 de marzo del 2001. Ese viernes Brent compra un boleto de tren de Berlín a casa. Deja una nota en su departamento cediendo sus bienes y dejando en claro que fue bajo su propia voluntad. Armin lo recoge en la estación y lo lleva a la mansión. Cenan de manera tranquila y se quedan hablando un rato hasta que lo sube a la habitación, acondicionada con paredes oscuras y ganchos de carnicero. Armin enciende una cámara de video con un tripié y empieza la cinta que dura aproximadamente 2 horas y 13 minutos. En la cena Brent se toma unos 20 somníferos potentes combinado con alcohol. Entonces, ya estando Brent medio inconsciente por los somníferos, es que Armin lo mete a la tina y empieza lo que sería para Brent el sueño perfecto. Armin le corta el miembro a Brent con un cuchillo de cocina. Él intenta bajar y cocinar esta carne con sal y pimienta, pero no le encuentra sabor, ya que también se le quemó un poco y comenta que mejor se lo dio a un perro pastor alemán que tenía. Después de este intento de comerlo, Armin baja para empezar a leer Star Trek y relajarse un rato mientras continuamente va a ver a Brent como está. Justo a las 6 a.m. Armin nota que Brent ya no va a aguantar más y le quita la vida con un corte limpio en la garganta. Acto seguido el cuerpo en un gancho de carne. Lo empieza a destapar con precisión quirúrgica, dejando así para él aproximadamente unos 20 kilos de carne, que corta y secciona en partes para después congelar. Y así durante los siguientes 21 meses Armin llevó una vida implacable que asustó a toda Alemania. Iba a su trabajo en bicicleta, arreglaba las computadoras de sus vecinos, estaba en el coro de la iglesia e incluso hacía carnes asadas en su jardín. La policía sospecha que ahí él dio carne de Brent diciendo que era de puerco salvaje, poniendo la mesa bonita, encendiendo velas y destapando una botella de vino. Llegando las noches, Armin en su intimidad descongelaba un poco de carne de él para consumir. Pero para el diciembre del 2002, a Armin se le empieza a acabar la carne. Y es aquí donde vuelve a entrar a la Deep Web a poner este anuncio. Un estudiante de Derecho que estaba paseando por esta página se da cuenta del anuncio pensando que era una broma. Pero al poner atención se da cuenta de que todo era real y anuncia a la Interpol. Lo que conmovió a los periodistas y a las revistas es que cuando cubrieron el juicio en el 2004 fue la escalofriante desconexión emocional de Armin, llegando al juicio con un traje gris perfecto, bien peinado y con una cortesía impecable. Los cronistas narran en su libreta que Armin hablaba del con la suavidad de un chef recomendando la receta en televisión. Explicó que con mucho cuidado cortó la carne como si fuera un filete especial. Cuando el juez le preguntó que a qué sabía la carne, miró fijamente al frente y contestó con una voz mansa: sabe a carne de cerdo, pero un poco más amarga, más intensa. Es una carne bastante buena. La pruebada proyectaba en la cinta de video.
Los reporteros apartaban la mirada con disgusto, pero Armin miraba la pantalla con los ojos brillantes y una sonrisa de profunda nostalgia, como si estuviera viendo él el video familiar de unas vacaciones felices. Para él, este era el recuerdo de cuando por fin dejó de estar solo. Y así fue como después de tanto tiempo, en mayo del 2006 lo condenan a cadena perpetua. Después de una gran lucha y pelea con las leyes, pues como Brent había afirmado que lo había hecho por voluntad, no sabían exactamente qué castigo le iban a imponer. Ahora detengámonos un momento aquí en la historia, pues ya vimos la crueldad del crimen. Y es que me entra una duda existencial que va más allá de la lógica penal o de la criminología tradicional. Y es que, ¿qué pedo con esto? ¿De dónde carajos viene este nivel de trauma tan perfectamente simétrico? El internet en el año 2000 era un océano caótico primitivo. Las probabilidades matemáticas de que un tipo escondido en un pueblo de Alemania con un trauma súper específico nacido a los 8 años por el miedo al abandono pusiera un anuncio y que exactamente le contestara el único tipo en verlo con el fetiche inverso complementario perfecto de querer ser destruido desde los 10 años son una de 1.000.000. Yo me pregunto en qué tipo de vibración rara andaban estos dos seres para conectar. ¿Fue una simple casualidad cibernética? ¿O estamos hablando de un hilo rojo de la destrucción? ¿Estaban destinados a encontrarse? Pues bueno, la psicología clínica nos dice que los traumas se huelen y se buscan a través del vacío. Armin tenía el vacío de abandono absoluto. Necesitaba poseer a alguien para que nunca se fuera. Y Brent tenía el vacío del rechazo corporal. Necesitaba ser destruido para dejar de sufrir. Encajaron como una llave perfecta en su candado, que de dos gravedades obscuras. Pero si nos vamos a un viaje más místico, más profundo, más cuántico, a mí me da la genuina sensación que las personas que están destinadas a destruirse mutuamente emiten una frecuencia idéntica. Pasaron 40 años de su vida fingiendo ser unos hombres normales ante la sociedad, creando un secreto que nadie en el mundo real les entendía. Estaban en la misma frecuencia de aislamiento total. Por eso, cuando Armin escribe el anuncio, no usa el lenguaje de un asesino sádico que quiere torturar, sino el de alguien que busca un sacrificio ritual de amor. Brent, al leer estas palabras exactas, detectó la vibración. No vio un monstruo, vio a su salvador. Sus almas rotas se atrajeron a través del espacio-tiempo. No fue casualidad, era un destino trágico donde uno estaba destinado a ser el final del otro. Así que, habiendo entendido la infancia, traumas ocultos y este viaje de frecuencias donde la llave encontró su candado, yo les dejo la pregunta a ustedes para poder debatir en comentarios. ¿Que esto fue una macabra casualidad de internet o que verdaderamente hay hilos rojos cuánticos que nos conectan incluso para la tragedia? Pues bueno, ya sabes, si tú tienes una historia extraña, paranormal, un secreto de ciudad o un caso de true crime, mándamelo a mi correo. Quiero comenzar a contar sus historias. Esta fue mi historia de hoy. Yo soy Sof Trujano y esto es Universo.